Si no estuvo la semana pasada, no es requisito que haya estado para entender lo que se predica hoy. Hechos 12. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie. Hechos 12. Si alguien no tiene Biblia, sea amable y compartido con ellos. Si alguien no sabe dónde está Hechos, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 12. Vamos a leer todos juntos un solo versículo y de ahí nos vamos a otro pasaje cerquita de ahí. Hechos 12, 25, ¿lo tienen? Juntos. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ya se acordaron? Note que Juan no es Juan el Bautista, ni es Juan el amado, el apóstol, es Juan Marcos, a veces referido como Juan, a veces como Marcos, y a veces Juan Marcos. Es sobrino de Bernabé, ahí mencionado. Nota cómo se menciona Bernabé y Saulo. Si no sabe quién es ese Saulo, vino a ser alguien mejor conocido como el apóstol Pablo. Y ya que estamos aquí, nota también el siguiente versículo, que es el primero del capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, otra vez, en primer lugar, era como el líder. Simón, el que se llamaba Níger, número 2, 3. Lucio de Cirene, 4. Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, de él predicamos tiempo atrás. Y por último, en quinto lugar, quinto y último, Saulo. Nota cómo aquí no se llamaba Pablo todavía, no tenía la prominencia y conocimiento de que más adelante vino a tener este gran hombre. Bueno, capítulo 13, versículo 13, todos juntos, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, este Juan es Juan Marcos, abandonó la obra, abandonó en lo duro de la batalla, desertó. Y vamos al capítulo 15, y aquí lo vamos a leer alternadamente a partir del versículo 36, al final del capítulo 15, Hechos 15, 36, alternadamente dice: después de algunos días, Pablo, ahora ya es Pablo, ya no es Saulo, dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Tenemos aquí nada más lo que al ojo casual y al oído casual parecería un episodio de la historia sin mayor consecuencia, sin mayor efecto. Lo cierto, Señor, es que aquí hay una enorme enseñanza que data de 2000 años atrás, pero es una enseñanza para el presente y nuestro futuro, además. Señor, danos la llenura de tu Santo Espíritu, porque espiritualmente han sido inspiradas estas Escrituras y solamente espiritualmente se pueden discernir. Ayúdanos a ver más allá de lo que el ojo capta, Señor, en estas Escrituras, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, a manera de recordatorio y repaso breve, veíamos este tema de la separación entre dos grandes héroes de la fe, podríamos decir. No es exagerada la palabra héroe, porque con ellos comenzó, aparte del ministerio de Cristo mismo, que fue el primer misionero, ahora Bernabé y Pablo, tremendo equipo, gran labor. Hoy
Usted ahí abajo ve los marcos de cerca de 200 misioneros. Y uno se puede remontar, bueno, eso de dónde comenzó, y aquí lo ves en las historias. Hace poco le comenté que vino la encargada de asociaciones religiosas de la ciudad y se sorprendió del énfasis misionero que tiene nuestra iglesia. Lo sorprendente es que alguien se sorprenda que haya iglesias que tengan énfasis misionero, porque si tú lees aquí, el énfasis misionero data desde tiempos del apóstol Pablo, y si fuéramos más cuidadosos lo discerniríamos desde el ministerio de Cristo mismo. Pero lo sorprendente es que alguien se sorprenda de que debamos ser misioneros, cuando aquí está. Y vimos también cómo grandes hombres de Dios siguen siendo hombres después de todo, y se suscitó, como dice el versículo 39 ahí de Hechos 15, hubo tal desacuerdo, hubo una diferencia, hubo casi una disputa al punto de separación. Oye, cuando en un matrimonio llega la pareja al punto de la separación, es que el asunto estuvo grave. Amén. Esto en cierta manera es un divorcio no matrimonial, pero un divorcio de compañeros de obra y ministerio. Y uno diría, qué mal. Estos que deberían de ser los ejemplos a seguir, mira cómo se, entre comillas, pelean. No llegaron a golpes, ni mucho menos, pero sí diferencias de opinión. Y bueno, Bernabé dice, no, Marcos, mira, yo sé que se espantó cuando estábamos en Panfilia, es una cueva de ladrones, es una bola de pecadores, y no es raro que uno verde en el ministerio se espante de esas cosas, claudique, tire la toalla y diga, me voy a mi casita con mami. Pasa. Muchachos regresan del instituto a veces, ¿verdad? Y sabes que no es motivo de burla, pasa y dejas que pasen años y retoman algunos. Pasa con misioneros, pasa, y no es motivo de burla ni hacer poco. ¿Quién no ha sentido, si bien no claudicado, pero quién no ha sentido esa angustia cuando las cosas se ponen difíciles? Y así lo sintió Juan Marcos. Y para él fue una cosa tan grave que dijo, yo para esto ya me voy. Para crédito de Marcos y de Pablo, que lo rechazaba, déjeme decirle, no es asunto tanto de la historia, pero vale la pena mencionarlo, que más adelante vemos otra vez reunidos a Pablo y a Marcos. Pasaron unos 15 años más o menos, porque Pablo ya no era ningún muchachito aquí. Pablo más o menos era contemporáneo de la misma edad que Cristo, y Pablo murió por ahí del año 67 de la era cristiana, a esa edad aproximadamente. Claro que él no era cristiano cuando Cristo fue a la cruz, él se convirtió posteriormente, pero mira qué liderazgo tomó. Y al final de su vida, en las cartas a los Colosenses, a Filemón y la segunda, a Timoteo, menciona Pablo a Marcos como alguien reincorporado, lo solicita a Timoteo. En su segunda carta le dice que se traiga a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y en los saludos de despedida a los Colosenses y a Filemón está ahí Marcos mencionado junto con Pablo. Se lo menciono porque a veces damos por completamente descartado a alguien que no ha hecho algo del todo bien. Ahora, según la falta, hay quienes son restaurados inmediatamente, pero hay casos en que a veces los pastores somos señalados porque alguien debe ser retirado de alguna situación y ha surgido el ejemplo, oye, si Marcos se reincorporó con Pablo, ¿por qué tú no dejas que tal y tal vuelva a servir? Momento, toma nota que entre la separación y la restauración de Marcos pasaron 15 años. A veces se requiere tiempo para la restauración y el arrepentimiento y la reincorporación. Eso es no motivo del mensaje, pero algo importante que aprender de esta historia. Sin embargo, el enfoque que quiero dar es no la disputa entre Pablo y Bernabé, ni necesariamente el enfoque al final de la restauración de Marcos, que fue buena, pero el punto que nos lleva a veces a apartarnos de una buena batalla. Jesús no dijo que la vida cristiana iba a ser en ninguna manera ningún paseo por el parque, ni un lecho de rosas.
ni cómoda. Advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Él se pone a sí mismo de ejemplo de la persecución que él sufrió y muerte. Y si eso hicieron con el maestro, ¿qué podemos esperar los discípulos? Amén. Entonces, una batalla, y va a estar dura, y hay quienes no entendiendo eso, pero viviéndolo, no entendiéndolo, pero experimentándolo, claudican. Ahora, hermano, aquí no hay nadie que no experimente razón para estar triste, desanimado, deprimido. A veces la palabra depresión es la descripción del día a día de una persona, y son reales. Yo de nuevo le insisto, no hago poco de esa situación, porque yo mismo, aquí está mi esposa de testigo, he tenido motivos por los cuales deprimirme y estar triste y estar desanimado y querer renunciar y tirar la toalla y débil espiritualmente. ¿Y por qué? Porque hay golpes bajos en la vida y te doblan de dolor. La clave es cómo respondemos a esas situaciones. Okay. La verdad es que yo puedo escanear aquí con mis ojos y mirar, y no hay nadie que yo, no le voy a decir que conozco a todos, pero de lo que les conozco, todos caemos en esa categoría. Todos tenemos motivo de lágrima, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de depresión, y hay características de vida que están ahí. Son reales estas cosas que pasan en la vida. Y el punto es, hermano, ¿cómo respondemos? Yo ya le he dado mi reconocimiento, que yo lo entiendo porque yo he estado allí. Por ejemplo, a veces al cantar, entiendo que a veces, y no es por molestarle, pero me sirve de ejemplo, a veces alguien no canta, y mira, yo entiendo perfectamente que alguien que es nuevo no va a cantar. ¿Por qué? Uno, no me sé la letra. Dos, no me sé el himno, la melodía. Entonces, la verdad que en lugar de estar desentonando, mejor escucho y calladito me veo más bonito, pensaría que nuevo. Yo he estado ahí, pero también he estado donde yo tampoco quiero cantar, y soy un pastor, ¿okay? Pero ha habido veces, no aquí, pero tal vez he estado yo en otro lugar y no estoy bajo la observación de nadie, y a veces no he querido cantar porque estoy agobiado por algo y no canto. El punto es, no vivo en ese estado de ánimo, no vivo allí. ¿Cómo enfrentamos, hermano, estas luchas y batallas? Marcos dejó la carrera porque se asustó de los peligros y lo duro. Pablo podía haber dicho: no vamos a llevar ningún cobarde con nosotros. Bernabé dijo: oye, no lo trates así, que tú no fuiste joven alguna vez, que tú no tuviste alguna dificultad alguna vez. Y podríamos opinar: bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé. Lo cierto, hermano, es que no tienes que tomar lados, nomás tienes que hacer lo que Dios quiere para ti. Porque desde la perspectiva de Dios, algo que parecería vergonzoso, malo, dos líderes en la iglesia o en el campo misionero, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que uno agarra a Juan Marcos, Bernabé, y se fue a Chipre, y otro agarra a Silas y se van a Siria y Cilicia. Y ¿sabes qué? En lugar de haber un equipo misionero, ahora se duplicó la obra. Que últimamente Dios tiene más interés en el avance del Evangelio, en la salvación de los perdidos, a que Bernabé y Pablo y Bernabé se la lleven bien, y no porque el Señor busque otra cosa que una misma mente, un mismo espíritu, y lo tenían en cuanto a que ambos tienen en la mente el llevar el Evangelio, el edificar a la iglesia, el que el nombre de Cristo sea proclamado. Entonces, en cuanto al propósito de Dios, ambos están en la misma página, unánimes, con una misma mente, con un mismo espíritu. Lo que los divide es el testimonio de Juan Marcos. Y el Señor a veces usa circunstancias que parecen de cobardía, ilógicas, de gajes del oficio, si me lo permite decir así, para hacer el propósito que Él quiere hacer. ¿Está o no está en la Biblia el versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de ahí sale otro mensaje que no lo voy a predicar hoy, pero aún los asuntos como Juan Marcos, esas cosas ayudan a bien. Pablo dice: no, eso no ayuda a ningún bien.
Bueno, esa es la perspectiva del hombre, pero la perspectiva que nos interesa tener es la perspectiva de lo que Dios está haciendo, ¿sí o no? Y a veces, qué prudente nos es a veces guardar silencio, como María, cuando nació Jesús. Primero, antes de nacer Jesús, antes de concebirlo, se aparece un ángel y ella se turba de la aparición de un ángel, de Dios. Digo, ¿tú no te turbarías si de repente un espíritu se te aparece? ¿Te digo, hermano? Gloria a Dios. Se te aparece un ángel y no dije que el mensaje era para usted, no, hermano, es para todos. Y eso ya es motivo de turbación, pero peor tantito el mensaje que le da, que tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Y luego, bueno, ella dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, y ella accede, porque Dios no la iba a forzar a que tuviera el Hijo de Dios a fuerza. Ella accede y luego visita a su prima Elizabeth, y luego el niño nace, y luego lo presentan en el templo, y Simeón habla, y Ana, la profetisa, habla, y se le dice a ella como ¿qué cosa es lo que va a atravesar su corazón? Una espada atravesará tu corazón, y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay cosas que no siempre tienen lógica, tienen sentido a nuestra idiosincrasia, a nuestra opinión, a nuestra crianza, a nuestro modo de vivir. Y qué importante simplemente es a veces observar, guardar las cosas en nuestro corazón, porque a la postre todo se va armando perfectamente como un rompecabezas que Dios pone las piezas en su lugar y entendemos. Así que Marcos abandona la carrera y causa división. Te pones a pensar que este pleito entre Pablo y Bernabé no se hubiera dado sino por tu culpa, Juan Marcos. Fue su culpa. Pablo y Bernabé, ellos estaban de acuerdo, vamos y visitamos en propósito, están de acuerdo. Donde no están de acuerdo es quién va y quién no va. Y Marcos fue el motivo de la diferencia. Ahora, hermano, ¿por qué tú y yo a veces nos apartamos de hacer lo que bien sabemos debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hablar mucho? Hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos de fe, pero el Señor también dice que habrá muchos que en el día que Él venga le dirán: Señor, Señor, no profetizamos, no expulsamos demonios, no hicieron, trabajaron, laboraron, esto y aquello hicieron. Y la respuesta de Él será: apartaos de mí, no os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace a su manera y piensa a su modo y habla lo mismo. Es fácil hablar de fe. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, cuando habla Santiago, ¿realmente quién está hablando? Respuesta: el Espíritu Santo de Dios está hablando. Porque hablar de fe es fácil, pero un día vamos a encarar a alguien con una mirada como llama de fuego. Y lo que Santiago dice aquí lo va a decir él, porque de hecho las palabras no son de Santiago, son del Espíritu Santo de Dios. Y es mejor que encaremos la pregunta ahorita que en el día del tribunal y que la respondamos. Porque sabemos que a Marcos, ¿tú crees que le gustaría que Pablo le estuviera diciendo: no vas por cobarde? Cuando la Biblia, él mismo escribió: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo no soy ningún cobarde. Entonces, ¿por qué no vas? Por lo que sea, pero por cobarde no. Nadie queremos admitir nuestra cobardía cuando no estamos haciendo. Hablamos mucho, nos encanta el taco de lengua. Pero cuando llega la hora de la verdad, tu fe va a ser probada. Yo le he dicho, una fe que no puede ser probada es una fe que no sirve para nada, que no es otra cosa que lo que dice Santiago, y lo que dice Santiago no es otra cosa que lo que dice el Espíritu. ¿Y cuál es el problema, hermano? Como no queremos ser cobardes, yo le decía la semana pasada, llega una sombra, llega una voz que no queremos reconocer de quién es,
Pero nos dice, en verdad tú no eres ningún cobarde, tú eres bien valiente. Y agarramos batallas sustitutas y nos ponemos a pelear. Te doy ejemplos de batallas sustitutas. En tiempos de Cristo había sacerdotes, ¿sí o no? Había escribas y fariseos, ¿sí o no? ¿Ok? Jesús fue recibido y mucha gente le seguía. Y luego continuamente escribas, fariseos, sacerdotes, maestros de la ley iban y le buscaban. Algunos raros con buena intención, como Nicodemo, por ejemplo, que era fariseo, aunque iba miedoso, no cobarde, pero miedoso, de noche. ¿Para qué? Para que nadie lo viera. Y lo reconoce. Maestro, sabemos que nadie puede hablar y hacer las cosas que tú haces a menos que venga de Dios. Y Jesús le reprende. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y Jesús se maravilla. Tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Pero él venía sinceramente, Nicodemo, a preguntar de estas cosas. Sin embargo, había muchos otros escribas, fariseos, sacerdotes, maestros de la ley, que buscaban nada más a ponerle trampa para que cayera. Una mujer es sorprendida en adulterio, le es traída y le dicen, un evento público, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero ¿dónde está el varón con quien estaba adulterando? No lo trajeron, ¿verdad que no? Nomás trajeron a la pura mujer. Y le citan la ley de Moisés y le dice, la ley de Moisés dice que la debemos apedrear. Mentira, dice que los deben apedrear a los dos. ¿Dónde está el otro? Sí, el apedreo sí estaba en la ley de Moisés, pero ¿dónde está el otro? Oh, tal vez muchos de los que rodeaban y traían piedra en la mano, si esta mujer era ramera, eran clientes. Por lo que yo concluyo que no buscaban apedrear a la mujer. Yo concluyo que lo que querían hacer era atrapar a Cristo negando la palabra de Dios. Pero Cristo mismo es la palabra de Dios hecha hombre, y en él no existe sino verdad y no hay ninguna contradicción. Pero él enseñaba de lo que cantamos hoy, de la gracia, del perdón, del amor inmerecido. Y parece haber un conflicto entre una porción del Antiguo Testamento y una porción del Nuevo Testamento, de la ley, el castigo, el apedreo por muerte, y este hombre predica la ley de la misericordia, de la gracia, del perdón. ¿Cuál de las dos permanece? Porque aquí alguien va a ser apedreado, y por quien iban era por él. Si contradices la ley de Moisés, tal vez la mujer se salve, pero a ti te apedreamos por blasfemo en contradecir la ley de Moisés. ¿Cuál es la solución? Parece un gran dilema, ¿cierto? Y son escribas y fariseos y el pueblo, por ellos liderado, que le ponen trampa, como esas muchas otras. ¿Cómo salió Jesús de esa? Qué bueno que me lo pregunta. Porque Jesús siempre tiene un modo distinto al que tú y yo tenemos, distinto de pensar. Jesús declaró la ley de Moisés, va, y la misericordia, de la gracia y del perdón, va. ¿Cómo es posible esto? Bien sencillo. El único juez ahí calificado para juzgar a la pecadora era él. El único libre de pecado era él. El único que podía tirar la piedra mandada por él mismo en la ley de Moisés era él, y no todo lo que lo traían. Y no respondió ni una palabra. Además, hasta Jesús entiende el valor de guardar silencio y no dar su opinión. El único que puede opinar no opinó hasta que lo presionaron. Responde el asunto. Esto no lo puedes ignorar, y tú y yo tampoco podemos ignorar el asunto que él nos presenta. Y ahorita voy a llegar al asunto. Y presionándolo le dijo, la ley de Moisés lo dice bien, se debe de apedrear. Nada más que ustedes deben darse cuenta quién es el calificado para juzgar. Es solo el que está libre de pecado, y el que esté entre vosotros libre de pecados sea el primero en arrojar la piedra. Qué pedrada les dio Jesús. Y empezaron los más sabios a aflojar el puño, y piedras empezaron a caer en tierra. Tal vez los más jóvenes todavía no las soltaban tan rápido, porque querían ver sangre correr, querían ver el espectáculo. Pero al darse cuenta, aún los jóvenes tuvieron sensatez de seguir el testimonio de los viejos. Los viejos tienen las piedras,
los jóvenes eran tales como ya no hay hoy en día muchas veces, porque los jóvenes ya no siguen el testimonio de los viejos hoy en día. ¿Se acobardó Jesús? No. Y la verdad prevaleció. Ahora, hermano, regresando al tema de Marcos, el desánimo, el miedo, la tristeza, la depresión que nos paraliza o nos desvía, ¿cómo compensas lo que otros pudieran juzgar como cobardía? Aquí está. Peleamos otras batallas. Escribas y fariseos era la autoridad religiosa del tiempo, respetada y venerada por el pueblo. Un fariseo hoy es sinónimo de hipócrita, pero en el tiempo de Cristo un fariseo era una persona sumamente respetada. Cuando llegó el fariseo al templo a orar y darle gracias a Dios, porque no era como los demás hombres pecadores, porque diezmaba, porque ayunaba, porque cumplía con los requisitos de la ley, no mentía. Pecaba de soberbio y presumido y vanidoso, pero no mentía, porque ese era su testimonio y la gente lo respetaba. Pero fueron esos mismos escribas, fariseos, sacerdotes, quienes incitaron al pueblo a gritar: crucifícale. Esa fue su batalla. Sí tenían una batalla, sí estaban en pie de lucha, y creyendo que peleaban la buena batalla, se encontraron peleando contra el Hijo de Dios mismo, el Mesías, que hasta la fecha el pueblo hebreo sigue esperando. Por eso, empezando con nuestro primer himno, el Cristo es el Mesías, rechazado por el judío hasta hoy. Tú háblale de Jesús a un judío y no significa, puedes hablarles de Chespirito o de Jesús y les da lo mismo. Porque qué fácil llega uno a pelear la batalla equivocada. Le doy otros ejemplos de batallas equivocadas que cubren nuestra no cobardía, que no queremos reconocer a veces, el miedo, el temor, lo que nos distrae de hacer la buena obra. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Y por qué le doy ejemplos? Porque corremos el riesgo de pensar: lo que le pasa a Marcos, a mí no me pasaría; lo que le pasa a escribas y fariseos, a mí no me pasaría. Mejor pausa y escucha más ejemplos. Los hijos de Jacob, que vienen a ser los grandes patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero no tomes a 12, toma a 11 nada más. Como hijos de Jacob, están peleando una batalla ¿contra quién? Contra uno de sus hermanos, José. ¿Por qué pelean contra José los patriarcas, los hijos de Jacob? Porque lo odian, porque Dios le dio sueños y porque el padre, Jacob, le dio una túnica de colores. Y están peleando batallas, sueños que Dios le dio a José, que se volvieron realidad, porque ciertamente vinieron a postrarse. Al final de la historia, se postraron ante José. El sueño de José que Dios le dio se hizo realidad. Y ellos lucharon y lucharon y lucharon al punto de muerte. Quisieron matarlo, no lo mataron, pero tomaron la túnica, la bañaron de sangre, causaron gran dolor a su padre, Jacob. Le hicieron creer que su hijo, era el consentido, porque era el hijo de la esposa que verdaderamente amaba, Raquel, y le hicieron creer que el único, ya no era el único, ya estaba Benjamín, pero el hijo primero de esa Raquel había sido muerto. Menos mal que en esos años Jacob no era cardíaco, si no se hubiera muerto de la tristeza. Y los hijos, viendo el sufrimiento del padre, no le dijeron la verdad. Y a la postre, cuando se descubrió que José estaba en Egipto y se dieron cuenta que José no había muerto y se supo toda la verdad, por un lado Jacob se alegra de que José esté vivo, pero por otro lado no se debe haber enojado que ahora la mentira finalmente sale a la luz, porque la verdad siempre sube a la superficie. Tarde que temprano siempre se sabe la verdad. Pero ellos peleando batallas equivocadas. Y tú dirías: no, yo no soy como los hijos de Jacob. ¿Estás bien seguro que estás peleando la buena batalla? Porque ¿dónde están tus obras?
Uno que tiene ojos como llama de fuego, un día te va a dar citatorio, del cual nadie podrá escapar. Nadie. Chicos y grandes, vivos y muertos, grandes y pequeños, comparecerán delante de él. Quieran o no, hasta el mar y la tumba y la muerte expulsarán a todos los que en ellos hay. Y todos, la reconozcan o no, doblarán rodillas delante de él. La palabra siempre se cumple. Otro ejemplo, los grandes amigos de Job. Dime si no traían un pleito, una batalla contra su amigo Job. 42 capítulos mayormente de tremendas disertaciones que son una batalla de los amigos de Job para hacerle ver: no eres el hombre que dice ser íntegro. Dios dice que eres íntegro, no creemos lo que Dios dice de ti. Suelta el pecado, porque no le pasa a nadie lo que a ti te pasa, Job, a menos que tenga grave pecado escondido. Estamos ahí opinando lo que a mí me parece. Y vaya que eran hombres sabios. Tú lees el libro, qué disertaciones. No eran, son de una sabiduría superior al hombre común, pero ciertamente con esa superioridad de sabiduría muy por debajo de la sabiduría de Dios, que vino a matarle su sabiduría a todos. Aún a los más sabios de este mundo atrapó en su astucia. Y si eso le pasa al más sabio de los sabios, ¿qué no nos pasará a nosotros? Le doy un ejemplo más o dos de batallas equivocadas. Los Gálatas, las iglesias de Galacia, establecidas por estos equipos misioneros. Bernabé, Saulo, viaja, fueron a lo que hoy es una de las áreas de Turquía o Asia Menor anteriormente, donde se encuentran diversas iglesias de Galacia, y Pablo escribe en la carta a ellos y les dice: ¿qué pues? ¿Me he vuelto vuestro enemigo porque os digo la verdad? Mamá, papá, mayormente aquí están los adultos, los jóvenes están ahí abajo. Tú que tienes hijos, ¿a veces le has tenido que hablar duro a tu muchacho? ¿Porque lo odias o porque lo amas? Pero el muchacho piensa que tú eres su enemigo, porque le hablas la verdad o porque tienes que disciplinarlo. Y así pasa con los padres. Pero no, a veces hay que hablar algo duro para quien verdaderamente amas. Y sufre un instante, pero ese sufrimiento es en amor, porque le estás evitando un sufrimiento mayor después, ¿sí o no? Y los Gálatas peleaban batallas, y por eso Pablo usa el término: me he vuelto vuestro enemigo, un término de batalla. Otro más, David había sido ungido rey por Samuel para ser el rey de Israel, no el escogido por los hombres, el escogido por Dios, un hombre conforme al corazón mismo de Dios. Y no se da, y Saúl lo persigue, y cuántas veces estuvo cerquita David de la muerte y jamás a subir el trono. Y parecía que había sido como una burla aquella visión de la unción para ser el rey. No visión, la realidad de haber sido ungido rey de Israel. ¿Y cuándo va a ser rey? Pero peor tantito, no solamente, digamos, la persecución de su propio rey, Saúl, no solamente la persecución de su archienemigo, los filisteos, pero ahora aquellos despreciados y pobres y todos que nadie más quería, que él juntó para hacer su propio ejército, David. Ahora ellos mismos hablan de matarlo cuando vinieron los enemigos, los amalecitas, a destruir, a llevarse sus mujeres y sus hijos. Sus propios más allegados, más íntimos, hablan de apedrearlo. Batallas que peleamos. Y hermano, tú estás peleando alguna batalla también. Si no, no vendría la tristeza, el desánimo, la depresión. Todos batallamos, la vida es un batallar. El asunto es: ¿estás peleando la buena batalla? ¿Te das cuenta con qué facilidad podemos estar quitando el sentido de yo no soy ningún cobarde para no pelear, pero estar peleando la batalla equivocada? ¿De qué sirve eso?
Y la semana pasada te dije, muy bien, ya estás ahí, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el fin? Ya no oras, ya no vas a la iglesia, ya no buscas al Señor, ya no diezmas, ya no ofrendas, ya no testificas, te vuelves como Jeremías, ya no predicaré más de él. Jeremías también llegó al punto, por eso se le conoce como el profeta llorón, el de las lamentaciones, el que fue escogido desde antes de ser formado en el vientre de su madre como profeta a las naciones. Dice, ya no voy a predicar. Y acusa a Dios y le dice, me sedujiste, me engañaste, me atrajiste a ti para hacer lo que tú querías que yo hiciera, pero ya no más. Tiró la toalla el profeta, el gran profeta Jeremías. ¿Tú te has sentido con ganas de tirar la toalla y decir, se acabó, no más? Pero qué bendición aquellos como los hijos de Jacob que se arrepintieron, como aquellos que después de que Pedro en Pentecostés les predicó, vosotros le crucificasteis. Y ellos compungidos de corazón dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Y se arrepintieron y creyeron en él, muchos de ellos. Y los amigos de Job se arrepintieron y Dios les habló duro y severo y le dijo, ¿dónde está tu sabiduría? Y a menos que Job ore por ustedes, interceda y haga sacrificio por ustedes, a ustedes les va a ir igual. Tan sabios que éramos, dirían ellos. Pero Dios tiene una manera de poner al más sabio de los sabios en su lugar. Lo importante es que ellos aceptaron, accedieron. Los gálatas accedieron. Los valientes de David, sus amigos, accedieron. Y la pregunta es, hermano, tú y yo, Marcos le llevó 15 años a volver. No quiere decir que él estuviera haciendo nada, porque Bernabé se lo llevó. No nos dice más la historia bíblica acerca de los viajes de Bernabé y Marcos, nos habla más de los viajes de Pablo y Silas, pero al final, aquel conflicto que se dio allí en la segunda salida, en el segundo viaje misionero, vemos que hubo reconciliación entre Pablo y Marcos. Quiere decir que Marcos maduró, le llevó 15 años. El asunto es, hermano, tú tienes 15 años que perder. En otro mensaje le hablé del tiempo que llevó a Jacob llegar a ser Israel, 20 años. Tú tienes 20 años que perder. A Israel le llevó 40 años ir de Egipto a la tierra prometida. Tú tienes 40 años para desperdiciar. Y en otra época de la historia del cautiverio que duró 70 años, ¿cuántos murieron en ese periodo? Tú tienes 70 años que perder. Nada más piensa los puros 15, de todos los números mencionados, el menor entre 70, 40, 20, 15 es el más corto de los ejemplos que le doy. Piensa los años que tienes ahorita. Aunque nos duela, ¿verdad? Reconocer nuestra edad. Réstale 15. ¿Dónde estabas hace 15 años? A Ezequías se le dijo que arreglara su casa porque iba a morir ya. Arregla tu casa, morirás y no vivirás. Pero él se arrepintió, derramó su corazón delante de Dios y Dios cambió su mente de matarlo ahí mismo, al rey, y le dio 15 años más. Suponte que a ti se te fuera a dar, no se te va a dar, de que el reloj de arena de tu vida, que ya va cayendo, ¿verdad? Le volteas por 7 años y medio, ¿verdad? 7 años y medio que regresa y lo pones otra vez al derecho y otros 7 y medio, 15 años más. ¿Te servirían 15 años extra? ¿Te serviría? No te va a ser dado. El punto es, hermano, uno cambia bastante en 15 años. En 5 años cambias, en 10 años cambias, en 15 años cambias. ¿Amén? Algunos están volteando a ver a su esposa, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Pero no tienes 15 años que perder. No tienes 15. De aquí a 15 años, ¿cuántos años vas a tener? Tal vez te sean dados 15 años más, como a Ezequías. El punto es, hermano, a veces nos doblamos por un golpe bajo. A veces nos deprimimos. A veces estamos peleando, y esta es la batalla que estamos peleando. Así como el pueblo de Dios decía, crucifícale. Una semana atrás entró Jesús a Jerusalén diciendo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y lo recibieron como a rey con palmas.
y montado en un burrito, que era pues la manera más simbólica de una realeza, y una semana después, crucifícale. ¿Contra quién estás peleando? Él murió, fue sepultado, resucitó, se fue con el anuncio de que viene otra vez y va a venir. Pero mientras se fue, dijo: no os dejaré huérfanos, los daré otro como yo, otro consolador, es el Espíritu. Él fue rechazado, Él fue crucificado, Él fue muerto, y el Espíritu Santo es uno como Él, es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tan Dios como el único Dios que hay. Y a Él le crucificamos a través de nuestro rechazo, de nuestro apagar al Espíritu, de nuestro contristarle, de nuestro no escucharle. ¿Qué es lo que tú debieras estar haciendo hoy? Por fe. Pero tu fe está paralizada por miedo, por dudas, por idiosincrasias que nos hemos formado a lo largo de los años. ¿Cuántas cosas el Señor espera que hagamos y qué cuentas le vas a dar? Decimos creer en Dios y traemos a Jesús en la boca, como mucha gente hace, pero el día que lo encares, vas a tener que responder algunas preguntas. Por ejemplo, esta. También Santiago la dice, pero no es Santiago, es el Espíritu Santo. Dice esta pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta al grano. Es una pregunta sencilla. Es una pregunta que un niño la puede entender. Cualquiera, pues, y si no se entendió la pregunta, hace la declaración: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, termina la frase, ¿qué se constituye? Ya lo conoces. Pablo dijo de Demas, entre los que se habían ido, le desamparó. ¿Por qué? Porque amó más al mundo. Esta es otra cosa por la que vamos a tener que responder a Cristo de las batallas que peleamos. En Apocalipsis dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, termina la frase, ¿de qué? Te vomitaré. Es una palabra bien dura. Ayer un amigo mío de la prepa, bueno, de antes de la prepa, de natación, en León, tuvo una reunión con toda la familia que es como mi familia, y mandó una foto de todos sus hermanos. Dice: ¿te acuerdas? Le dije: claro, y le di el nombre de cada uno. Y me dice: mi hermano mayor se acuerda de cuando fuimos al Popo, y él me da el mal de montaña en las alturas, y me dan las convulsiones de... Pero pues ellos lo dijeron así nomás. Dice: Ciro, mi hermano, ¿te acuerdas? Dice que si te acuerdas de cuando te vomitaste, que fuimos al Popo. Le digo: yo lo viví, es parte de mi historia. Me asombra, no que yo me acuerde, que él se acuerde. Le dije: ¿por qué nomás se acuerda de lo asqueroso y no de lo bueno? Jesús dijo: te vomitaré de mi boca. Ahí es donde es descrito en Apocalipsis, con todos sus atributos divinos. Y lo vamos a encarar un día. Ahí está la historia de Pablo y Bernabé peleándose por la cobardía de Juan Marcos. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos está paralizando, hermano? Que un día vamos a tener que dar cuenta. ¿Sabes qué, hermano? Tú no eres el que debe vivir paralizado. Tú eres el cristiano, tú eres el Hijo de Dios. Tú vives en el camino conoces al que es el camino, la verdad y la vida. Eres tú el Hijo del Rey. Eres heredero de las promesas de Dios. Eres coheredero juntamente con Cristo. No eres tú el que debe andar corriendo con la cola entre las patas, a las faldas de mami. Eres tú el que tiene vida y vida abundante. Eres tú el que tiene vida y vida eterna. Eres tú el que eres el objeto del amor, la gracia y la misericordia de Dios. El mundo te rechaza. Los de Panfilia, Marcos, te van a ver feo y te van a hacer burla y te van a ver verde y vas a sentir ganas de irte a tu casa. Pero tú no eres el que tiene que correr. Ellos son los que no han recibido la salvación. Tú eres hijo de Dios, tú eres salvo. Tu nombre es el que está escrito en el libro de la vida en una forma imborrable.
No te jactes de nada más, le dijo Jesús a sus discípulos, pero alégrense de esto, que vuestros nombres están escritos en los cielos, con su sangre. En todo esto, hermano, somos más que vencedores, dijo Pablo. Otros te pueden espantar y otros se pueden burlar de ti y otros pueden ser el motivo de tu tristeza y tu dolor, pero eres tú el que debe testificar del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, o amor de Dios. ¿De quién es Él luz y salvación? David dijo, Él es mi luz y mi salvación. Y dijo también, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que, hermano, hay una decisión que tomar. ¿Estás peleando la batalla correcta? ¿O estás nada más disfrazando la cobardía de valor? En efecto, estás peleando una batalla. En efecto, estás ofreciendo resistencia. El asunto es probablemente que te encuentras resistiendo, no al pastor, no a la Biblia, resistiendo al Espíritu, resistiendo a Cristo, resistiendo a su palabra, resistiendo a aquello por lo cual, no a mí, no a nadie más, a Él un día tendrás que dar su cuenta. No nos ha dado espíritu de tibieza o de mediocridad o de cobardía, sino de valor, de poder, de seguridad, de amor, de dominio propio. La batalla estás luchando. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, esta mañana, esta tarde, Señor.